Thank you for that introduction. Good morning, everyone. Firstly, let me say Primero quisiera decir que es un gran placer para mí estar acá en Santiago y tener la oportunidad de asistir a esta conferencia, pasar algún tiempo en esta ciudad. Así es que muchas gracias al presidente y los directores de la Cámara por invitarme. En segundo lugar, me gustaría disculparme por el hecho de que yo tengo que hablarles en inglés. Nada me haría más feliz que poder hablarles en español, pero yo pertenezco a una generación de australianos que no aprendieron otros idiomas, así es que me disculpan por eso. Se me pidió hablar respecto al Comité para Sydney y el rol que juega en algunos de los cambios que están teniendo lugar en Sydney en este momento. Así es que pensé que lo que podría hacer es pasar algún tiempo hablando de Sydney, los cambios y luego hablarles respecto al trabajo que hace el comité y cómo nosotros tratamos de influir en los cambios. Antes de comenzar, me gustaría saber quién ha estado en Sydney en esta sala. Que levante la mano, por favor. ¿Quién tiene familia en Sydney? Levante la mano, por favor. Hay algunos. Bueno, tengo que explicar entonces un poco respecto a Sydney. Vamos a partir con lo siguiente. Esto es lo que la gente sabe de Sydney. Sydney es una ciudad moderna maravillosa que está instalada en un paisaje maravilloso. Tenemos este puerto fantástico con esta línea costera muy larga. Me disculpo por los saltos de la diapositiva, es muy sensible el cambiador de diapositiva. Bueno, tenemos esta línea con acantilados, playas, áreas verdes fantásticas, todas llegan a la ciudad. Es un lugar hermoso. Y la verdad es que tenemos un clima muy agradable, un estilo de vida muy relajado y mucha gente conoce a Sydney como una de las ciudades más vivibles, más habitables del mundo. Está en el top de las ciudades que se han escogido como las ciudades mejor habitables y más vivibles en el mundo. Esto realmente hace que sea muy atractiva, pero lo que no conocen de Sydney quizás es que es una ciudad de migrantes. Y yo escuché acá de los inmigrantes que tienen ustedes acá y el 39% de los ciudadanos en Sydney han nacido en otro país. 39% es mucho más alto de lo que se ve en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres. Y los inmigrantes vienen de todos los países del mundo. Es una gran comunidad de China, Malasia, Indonesia, Tailandia, la mayor parte de los países de África, muchos países del Medio Oriente, Irak, Irán, Siria, Turquía. Muchos países en Europa occidental, oriental, y de países también de lugares de Centroamérica y de Sudamérica. Tenemos también de Haití, Perú, Colombia. Son los mayores grupos que estamos recibiendo hoy día desde las Américas. Por lo tanto, somos muy abiertos a la diversidad y también tenemos una ciudad muy próspera. Tenemos 5 millones de personas, que es el 20% de la población australiana, pero tenemos 25-27% del PIB de Australia, y porque es el hogar de los servicios financieros, del sector financiero de Australia, y es el principal centro de las empresas de medios de comunicación y tecnología. Y hemos hecho muchas universidades de investigación, tenemos un vínculo muy profundo con la economía, con la cultura, donde hay socios de inversión, en particular de China, de América del Norte, de Europa. Por lo tanto, no solamente somos un lugar atractivo, no somos solamente un lugar diverso y próspero, sino que también estamos muy bien conectados, y eso ocurre en una parte del mundo que es la parte más dinámica quizás del mundo en este momento. Nosotros tenemos muchas ventajas y debido a que tenemos estas ventajas, tenemos una ciudad creciente. Nosotros estamos creciendo mucho más rápido que la mayor parte de las ciudades en el mundo desarrollado con las cuales nos podemos comparar. 5 millones de personas en este minuto, pero seremos 8 en 20 años aproximadamente. Este crecimiento
es una de las ventajas que tiene Sydney y es lo que hace que sea un lugar tan dinámico, pero también presenta muchos desafíos. Y en los últimos días que he estado acá en Santiago, los desafíos que estoy escuchando que tienen ustedes son precisamente los desafíos que nosotros tenemos también allá. Existe el desafío del crecimiento exitoso de la ciudad. Los desafíos para nosotros, por ejemplo, tenemos una gran demanda de recursos. En nuestro caso, mucha energía, agua, territorio, la presión sobre las tierras es uno de los mayores problemas, la accesibilidad a los hogares. Hoy día Sydney es una de las ciudades más caras del mundo para poder comprar propiedades. Tenemos problemas con la congestión vehicular, lo que causa muchos problemas de contaminación también. Tenemos gran desigualdad en la ciudad, desigualdad que es algo que no es aceptable, por supuesto, bajo la cultura australiana. Es un tema muy importante para nosotros allá. Tenemos todos estos problemas y los problemas que compartimos con alguna de las ciudades que conocemos, también la compartimos con ustedes. Pero realmente son peores en Sydney que lo que deberían ser. Y la razón de ello es que Sydney ha tomado malas decisiones en los últimos años, en los últimos 50, 60 años, cuando empezó la inmigración después de la Segunda Guerra Mundial. Sydney ha estado creciendo durante 60, 70 años y el principal mecanismo de este crecimiento ha sido la baja densidad de los suburbios. Sydney tiene barreras naturales entre el norte y el sur, por lo tanto, cuando crece hacia el occidente. Y ha estado creciendo hacia el occidente por 70 años y hoy día está lleno. Todos los espacios que estaban disponibles están llenos con, digamos, áreas muy densas. Esta es una foto del borde occidental de la ciudad, más allá del río, donde empieza la montaña, y pueden ver ahí las casas de baja densidad que están en todo el borde. Acá tenemos el trabajo que ha empezado a llenar estos espacios que quedaban disponibles. Lo que hemos creado, entonces, es una ciudad increíblemente grande, 70 kilómetros del borde oriental al occidental. Y si ven el plano acá, nuevamente Los Ángeles en el lado izquierdo como comparación, otra ciudad de baja densidad. Tenemos prácticamente el mismo tamaño que Los Ángeles y aproximadamente el de Londres, donde hay 10 millones de personas y nosotros tenemos 5 y somos mucho más grandes que su ciudad también acá. Bueno, cuando la ciudad empieza a crecer a este tamaño enorme, se hace sin buena planificación para entregar los servicios que requieren una ciudad en crecimiento. Por lo tanto, la mitad oriental, la parte que tiene 200 años de antigüedad, tiene buenos servicios, tiene buenos sistemas de transporte desde el principio del siglo XX, es donde están ubicadas las universidades, los hospitales, y a medida que se empieza a expandir hacia el occidente, no hay inversión en medios de transporte, no hay inversión o no suficiente inversión en infraestructura social como hospitales, escuelas, y no hay planificación del uso de la tierra para garantizar que haya lugares donde la gente pueda trabajar en esta ciudad expandida. Todos los trabajos siguen quedando en la mitad oriental. Y como resultado de todo esto, tenemos una ciudad que realmente tiene un desequilibrio importante, donde uno tiene sistema de transporte, trabajo, servicios, oportunidades en toda la parte oriental de la ciudad, la parte del este, y gran proporción de la población creciente, está en la parte occidental. Resulta entonces esto que cualquier estadística que uno vea de nuestra ciudad muestra un desequilibrio. Acá tenemos la densidad laboral, la gente que vive alrededor del área central tradicional, cerca del puerto,
tiene gran acceso a fuente laboral y pueden llegar a su trabajo utilizando el transporte público o haciendo cambios bastante breves de transporte. La gente que está en la otra área tiene bajo acceso, la gente que está en el borde occidental y en el norte tiene que estar viajando 3 horas todos los días, 90 minutos para trabajar y luego 90 minutos para volver a los hogares. Entonces, obviamente, tenemos peores posibilidades de trabajo en esa área. Y no todos los trabajos están en el este, pero los trabajos del conocimiento, particularmente los nuevos trabajos, están exclusivamente en la parte oriental, donde están ubicados los grandes ingresos, y esto es lo que lleva a la desigualdad. Mayores trabajos, mayores ingresos y menores posibilidades de cambio en el occidente. Eso resulta entonces en estas estadísticas que ustedes ven acá. En la parte izquierda tenemos las enfermedades cardiovasculares en Sídney y en la parte de la derecha la diabetes. Podemos poner otras cosas ahí como cáncer, obesidad, podría poner el hábito de fumar, emisiones de CO2, podría poner educación. Todo es peor en la parte occidental comparada con la mitad oriental de la ciudad. Lo que son enfermedades cardiovasculares es crítico porque nos está mostrando que estamos construyendo una ciudad que enferma a la gente. Estamos pasando 3 horas todos los días en los vehículos o en el transporte. Por lo tanto, no es una actitud saludable. Los servicios no están disponibles, digamos, a breve distancia. Por lo tanto, eso significa que no se puede tener acceso a una vida saludable tampoco. Y ahora estamos empezando a ver las desventajas en esta ciudad. Tenemos las áreas que están en rojo oscuro, son con ventaja socioeconómica mayor. Y yo diría que en el contexto de Australia, ustedes pueden ser la persona con peor salario en Australia y tener siempre un mejor estatus de vida que cualquier otra persona en el mundo. Pero es la desigualdad que estamos hablando entre la gente de la misma sociedad, que es lo que estamos creando en Sídney, una sociedad que no es igual, que no es justa. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué la ciudad tiene tantas ventajas, por un lado, como un paisaje maravilloso, un país tan rico, y cómo creamos algo que se ve de esta forma, con tanto desequilibrio? Y la respuesta es la planificación. En la mayor parte de los casos, la falta de planificación. ¿Cómo puede ser que un país tan inteligente no esté haciendo planificación durante 50 años? Y la respuesta es estructura gubernamental. Nosotros tenemos un sistema federal, significa que tenemos 3 capas de gobierno: el gobierno federal, que recolecta la mayor parte de los tributos y casi no tiene ningún interés en las políticas urbanas o en la planificación metropolitana. El gobierno estatal, que es responsable de la salud, educación, vivienda, transporte, infraestructura. Y luego tenemos ahí un real interés en políticas urbanas y planificación metropolitana, pero no controlan el dinero. Por lo tanto, tienen que negociar con el gobierno federal para el dinero, para poder implementar proyectos importantes. Y luego tenemos los gobiernos locales. Y en Sídney hay 34, el mismo número que ustedes tienen acá en Santiago. Algunos son muy grandes. De hecho, algunos gobiernos locales equivalentes a las comunas que tenemos acá en Santiago. Tenemos el estado de Tasmania, ahí donde tiene unidad política muy grande, y otros son muy pequeños, como un suburbio solamente. Entonces, estos gobiernos locales tienen la responsabilidad de servicios locales y de planificación local. Y muy a menudo, entonces, son elegidos porque se oponen al gobierno estatal. Y el gobierno estatal puede tener un plan de transporte, el gobierno local vota en contra, y entonces lo que tenemos ahí son 3 capas de gobierno que no necesariamente dialogan entre sí. Para terminar, entonces, con una falta de alineamiento completo entre lo que necesita la ciudad y el financiamiento, la planificación y las capacidades de entrega del gobierno. Esto significa entonces que no tenemos una planificación
integral, que no tenemos un pensamiento a largo plazo y que lo que tenemos acá es prácticamente una sola confusión. Lo que ha ocurrido entonces en Sydney lleva esta historia durante 50 años y hace 5 años el gobierno planteó lo siguiente. Dijeron, esto es suficiente, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que ponernos al día con la infraestructura, donde hemos fallado en la inversión, tenemos que construir entonces la ciudad del futuro. Y eso va a necesitar cambios, incluyendo los cambios en la gobernanza. Por lo tanto, el gobierno ha tratado de cambiar esto, ha tratado de reducir el número de gobiernos locales, pero encontró que políticamente no lo podía hacer. Entonces empezó a buscar nuevas formas de poder darle vuelta al problema para poder tener una mejor gobernanza dentro del sistema existente en lugar de tratar de crear un nuevo sistema. Y lo que hizo entonces fue que creó un nuevo organismo que se llama The Greater Sydney Commission, esta gran comisión de Sydney, que es responsable de la planificación metropolitana de todo Sydney. Y le dio a esta comisión el poder que le permite que pudiera hacer planes para toda la ciudad y que estos planes puedan desplegarse hacia nivel de comuna, de distrito, locales, y que requiere que los gobiernos locales hagan cosas que sean consistentes con el plan. La comisión se estableció hace 3 años. A fines del año pasado produjo un plan regional que se llama la Metrópoli de 3 ciudades, y voy a hablar de esto en un momento en mayor profundidad. Al mismo tiempo, el gobierno estatal empezó a hablar con el gobierno federal y llegaron a un acuerdo que es el City Deal, que es un acuerdo entre el gobierno federal, el gobierno estatal y 8 gobiernos locales. Y es un acuerdo respecto a cómo ellos van a trabajar en conjunto para poder implementar los planes para Sydney Occidental, especialmente cómo van a trabajar en conjunto para poder desarrollar una nueva ciudad, para poder construir un aeropuerto internacional en esta zona de la ciudad. Es un cambio tan importante porque por primera vez los 3 niveles de gobiernos han acordado en hacer cosas en conjunto en cuanto a lo que necesita y de dónde va a provenir el dinero. Por lo tanto, es un avance muy significativo para Sydney. El gobierno también le dijo a las otras agencias estatales, ustedes deben coordinar este plan con esta comisión, la Gran Comisión de Sydney, para poder integrar los planes. Y antes de esto, el Departamento de Transporte dijo, vamos a poner un tren acá. El Departamento de Educación dijo, no, las escuelas van a ir acá. El Departamento de Vialidad dijo, no. Y el Departamento de Salud dijo, vamos a poner el hospital en otro lado. Y nada funcionó. Y entonces, de ahora en adelante, todo debe estar integrado dentro de este principal plan metropolitano. El Ministerio de Transporte entonces introdujo una nueva estrategia que toma el transporte hasta el año 2026, que es un cambio significativo porque no solamente integra la planificación hasta el año 2026, sino que por primera vez el transporte empieza a hablar de la movilidad como un servicio en contraposición a lo que son trenes, buses, autos, tranvías, etcétera. Y el otro organismo que produce también parte de este plan para el año 28, para el resto de la infraestructura que es tan crítica para la ciudad, se trata de hospitales, colegios, pero también infraestructura de deportes, infraestructura cultural, energía y agua. Lo que se tiene ahora entonces en estos 4 documentos es que por primera vez en Sydney tenemos todo un uso integrado de la ciudad en forma planificada. Es un avance muy significativo para Sydney. Es la mejor planificación que hemos tenido en más de 100 años y es muy ambicioso este plan. La ambición de este plan tiene que ver con 2 cosas importantes. Lo primero es reequilibrar la ciudad, reequilibrarla de modo de movilizar el transporte, la conectividad, las fuentes laborales, servicios hacia el occidente a través de toda la ciudad para que la ciudad sea más justa, sea más
igual para que tengan más acceso a todos los lugares. Y lo segundo es que está buscando la creación de una ciudad que sea alcanzable en 30 minutos para todos los ciudadanos, para que todos puedan encontrar los servicios que necesitan, el trabajo que necesitan, la atención de salud que necesitan, las escuelas para los niños, dentro de 30 minutos, desde sus hogares, utilizando el transporte público más que los vehículos particulares. Esta es la ambición y tiene que ver con factores importantes. Acá el primero es la idea de estas 3 ciudades que yo mencioné, que el reporte se llama la metrópolis de 3 ciudades y reenfoca la ciudad alrededor de 3 distritos claves. El primero es el centro tradicional, la parte oriental de la ciudad. El segundo es Parramatta, que ya es el segundo centro de Sydney, donde los planes son hacerla crecer, y el tercero es una nueva ciudad para poder construirlo en la ciudad, en la parte occidental de la ciudad. Entonces, la planificación de los hogares, introducir nuevas áreas de casas de baja densidad de la parte occidental, pero lo más importante son los corredores de alta densidad de viviendas a lo largo de transportes también, de corredores de transporte para que puedan llenarse todos los lugares de baja densidad. El transporte está orientado al desarrollo de viviendas por primera vez en nuestra ciudad, lo cual es muy importante, ya que la planificación del uso de la tierra y el desempleo era una cuestión muy importante, y donde hay corredores existentes, donde tiene que estar los fuentes de empleo, donde tiene que estar la tecnología, donde va a estar el aeropuerto para poder incrementar entonces el empleo alrededor de aviónica, aviación, defensa, en todas estas temáticas. Allí en la parte occidental, agricultura. Este aeropuerto va a conectar con toda el área agrícola. El proyecto entonces es poner el aeropuerto en el cual se va pueda salir en la noche para llegar a China la mañana siguiente. Todo esto conectado con un nuevo plan de transporte, todo en conjunto, se tiene esta red integrada para Sydney. Este es un plan dramático, ambicioso, importantísimo, el más importante, más de 100 años. Si ustedes ven acá, bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? La buena noticia para Sydney es que ya ha comenzado. Todos estos proyectos están ya iniciados. En los últimos 5 años, el gobierno estatal ha gastado más de 30.000 millones de dólares en infraestructura, y hay otros 80.000 millones que se van a gastar en los próximos 10 años. Estos son nuevas líneas de metro, 3 líneas de metro, donde está, digamos, ampliándose toda la red de trenes, también principales proyectos que van abarcando proyectos increíbles de edificios para escuelas. Digamos, efectivamente es un recableado de la ciudad que refleja o que corrige la subinversión que existió durante tanto tiempo, y que pueda así construir la infraestructura que es necesaria para que Sydney pueda seguir siendo una ciudad tan agradablemente vivible en el futuro. Este es un plan integrado que ya empezó, y yo creo que esta es la buena noticia para Sydney. Pero ahora vamos a hablar un poco del Comité para Sydney y el trabajo que nosotros hacemos para poder tratar de apoyar este plan de integración a largo plazo para Sydney. Yo soy parte de este comité, y el objetivo es asegurar de que Sydney pueda alcanzar un potencial completo, que Sydney pueda hacer planes lógicos que puedan mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la ciudad. Ese es nuestro objetivo, para poder asegurar que la ciudad sea lo mejor posible, para que pueda mantener su posición de una ciudad vivible,
atractiva, próspera, productiva y que sea una ciudad totalmente conectada. Con eso necesitamos un tipo particular de organización. Y nosotros no somos un negocio, somos una organización sin fines de lucro y no somos un grupo que hace lobby tampoco. Nosotros hemos tomado cursos de intercambio, de membresía, somos defensores de sectores en particular de la industria o de partes en particulares de la ciudad. No somos lobistas para nada. Nosotros no somos tampoco políticos. Nunca hemos involucrado nuestro trabajo con la política y nosotros hablamos de la defensa como la defensa de la ciudad, no de los miembros del comité. Por lo tanto, somos un organismo independiente en este sentido y la forma como mantenemos esta independencia es garantizando que la membresía sea muy diversa. Me disculpo si no puedan leer esta diapositiva muy claramente, pero lo que muestra es la membresía que viene de más de 20 sectores en Sydney. Y el mayor de los sectores se tiene que ver con el sector de propiedad y construcción, en un 11%, pero también ven la parte de la cultura y arte. Estamos hablando de museos, galerías, en la Sydney Opera House. Y nadie domina acá en este grupo. Ustedes pueden ver que tenemos entretención, turismo, hotelería, tecnología, miembros también que incluyen las 5 universidades de investigación más grandes de Sydney, grandes hospitales, también gobiernos locales estratégicos, hospitales universitarios, departamentos estratégicos. Y lo que quiere decir es que cuando hablamos con el gobierno de un tema en particular, no se escuchan porque ven que no tenemos un interés propio. Nosotros no estamos haciendo lobby en nombre de ninguno de estos sectores. Nosotros no estamos tratando de plantear un argumento como un organismo industrial. Estamos teniendo una discusión como un grupo de personas que está interesado en la ciudad. Y los miembros están en 4 categorías. Uno tiene que ver con organizaciones que son muy locales en Sydney. El aeropuerto, por ejemplo, el City Council, las universidades, el Sydney Opera House que mencioné anteriormente, son, digamos, organizaciones muy locales que son muy influyentes en Sydney. Y luego tenemos el sector comercial, que es importante en Sydney, pero son negocios globales que son capaces de poder traer experiencias prácticas de ciudades que existen alrededor del mundo, como empresas de transportes, ICOM, de construcción e ingeniería, como Lendlease, y también tenemos empresas tecnológicas o de datos como Mastercard, Uber, Google. Todos ellos son miembros. Por lo tanto, cuando hablamos con el gobierno, estamos hablando tanto desde el punto de vista de la gente que son extremadamente locales, pero también gente que tienen una visión global y que puede hablar de lo que está ocurriendo en otras ciudades. La membresía es muy importante entonces para garantizar la diversidad, para garantizar la representatividad de todos los sectores y de la conexión de todos nosotros a través del expertise que existe en todo el mundo. La forma como trabajamos es que el comité, el consejo del Committee for Sydney, decide prioridades. Hay 5 prioridades para el comité y yo voy a plantearlas en un minuto. Y para cada una de estas prioridades, nosotros le preguntamos a los miembros su opinión, le pedimos que formen grupos de trabajo, se juntan a trabajar como grupo, identifican las áreas específicas que tienen que abordarse, identifican a los colaboradores también que pueden contribuir, si tienen que hablar con otra organización como la Cámara, por ejemplo, acá de la construcción, o si tuvieran que hablar con otros miembros, con otros expertos que existan también, y traen de manera tal a un grupo que puedan hacer investigación, que puedan conectar la investigación con la experiencia práctica de los miembros. Y así hemos desarrollado políticas que son llevadas posteriormente al gobierno y se las presenta al gobierno para que ellos la consideren.
Nuestra principal área de prioridad es la gestión del crecimiento y prosperidad de Sydney. Lo que quiere decir esto es que el crecimiento de la sociedad no debe ser visto como un desafío terrible que tiene que superarse, sino que verse como una oportunidad para mejorar la ciudad. El crecimiento entrega mecanismos que permiten que la ciudad haga cosas que no fue capaz de hacer antes para poder entregar una mejor ciudad para la gente que la habita y la gente que la habitará. La gente que no ha nacido ahí todavía y que va a estar viviendo ahí en 20 años. Los grandes éxitos en esta área incluyen la creación de esta gran comisión de Sydney, que es nuestra área, y luego los City Deal, que es nuestra idea también de insistir en el gobierno en una planificación integrada, lo cual hemos trabajado durísimo para que el gobierno adopte este enfoque, y luego la zonificación inclusiva, que está incorporada, por supuesto, en la planificación, especialmente de la vivienda. Esto es una tarea muy difícil porque la tarea de este grupo, de esta fuerza de tarea, involucra la entrega de un plan que es el que se está desarrollando. Estas áreas son, digamos, tareas nuestras, la planificación, la gobernanza, y que ha dado origen a una publicación importante hoy día de documentos. Y ustedes pueden ver lo que está acá, que dice agregando al dividendo y terminando con la división número 3. Es una cartera importante de documentos donde ven solamente los temas de desigualdad en la ciudad. Y este mapa que mostré anteriormente viene de este informe. Son temas como densidad poblacional, acceso del transporte, temas de salud, y temas de igualdad, incluso temas de género. Nosotros hablamos de hacer la ciudad un lugar que sea más igualitario. Hablamos de la densidad y combatir entonces este tipo de nimbismo que existe y de poder, digamos, ver cuál es la mejor densidad que se puede obtener de los distintos sectores y ser más denso, pero seguir siendo un lugar atractivo. Nosotros también hemos cambiado la atención recientemente a el reequilibrio de la ciudad. Estos dos documentos que ven ustedes ahí, Una ciudad para todos, para poder movilizar los servicios y los trabajos, las fuentes laborales a otras áreas de la región también. Y empezamos a hablar de las implicancias de un tren de alta velocidad que conecte Sydney con las ciudades en el norte y en el sur. Y estamos muy conscientes que las ciudades de 5 millones de personas van a tener que competir con nuestras ciudades en la región, como lo que es el área del Río de Perlas, que justamente entregan una gran conectividad a la ciudad. Lo siguiente que vemos son las ciudades inteligentes. Esto quizás es la fuerza de tarea más importante que tenemos hoy día, que se centra en el trabajo de ciudad inteligente, lo cual significa un ambiente reglamentario que haga que esto funcione. A mucha gente le gusta hablar de muchos artículos y de cosas entretenidas cuando habla de ciudades inteligentes, pero nosotros no hablamos de eso, no hablamos de solamente condimentos, sino que de lo que es el ambiente reglamentario, de la apertura de datos para que puedan tomarse mejores decisiones para la ciudad. ¿Cuál es el ambiente regulatorio para que el gobierno pueda poner a los ciudadanos al centro de las decisiones que se toman a nivel gubernamental, pero que le permita a los ciudadanos a tomar más decisiones por sí mismos respecto a los servicios gubernamentales y las cosas que ocurren en la ciudad? Por lo tanto, hay un gran enfoque ahí. Y hemos hecho mucho trabajo nosotros en lugar de ciudades inteligentes, que ha sido tomado por el gobierno federal, por el gobierno local también, y lo ha incorporado en los marcos de planificación de las ciudades.
Y hemos publicado un sinnúmero de documentos respecto a este tema y también estamos comenzando a girar nuestra atención a lo que es la manufactura avanzada, que es lo que se espera que va a sostener a la ciudad, especialmente alrededor del aeropuerto de Sydney. La tercera área de este enfoque es la productividad y competitividad. Y acá nosotros vemos estas áreas en las cuales Sydney tiene una ventaja histórica natural sobre la cual se ha construido. Yo he mencionado varias veces las universidades de Sydney. La gente no sabe normalmente ahí que Australia está exportando en términos de valor de lo que viene de las universidades. También está exportando no solamente bienestar, clima, sino que educación también. Por lo tanto, Sydney es la segunda ciudad más grande en el mundo de alumnos extranjeros después de Londres. La educación es una gran ventaja. Las ciencias sociales son un gran tema cuando hablamos de la construcción, infraestructura, los millones de dólares en inversión en infraestructura, los servicios financieros. Estamos viendo cuáles son las condiciones en nuestra ciudad para poder alentar a estas áreas a que aborde la competitividad. Con la tecnología financiera, Sydney tiene un sector de finanzas y tecnológico muy potente que alimenta este sector cada vez más y a otros gobiernos en el mundo que están decidiendo imitar esto. Nosotros hemos publicado bastantes documentos respecto a FinTech. Y esto es lo que nosotros tomamos un paso adelante para poder desarrollar este hub de FinTech o de tecnología financiera como una gran oportunidad. Y este documento al lado izquierdo es un ejemplo de lo que nosotros hacemos encontrando áreas de competitividad. No hemos profundizado todavía en su totalidad esto, pero a través de Sydney más de 100 grupos de distintas lenguas existen a través de los inmigrantes. Nosotros no hemos utilizado esta característica como ventaja competitiva para Sydney como deberíamos. Entonces hemos empezado a hacer mucho trabajo hoy día respecto a la diversidad y en particular respecto a la diversidad étnica de los idiomas que existe en la ciudad. La siguiente área es transporte, que es un área extremadamente importante porque la conectividad es crucial para el nuevo plan de Sydney. Esta ciudad distante a 30 minutos de los hogares es una idea fundamental. Por lo tanto, estamos haciendo mucho trabajo en este sentido para que no solamente en términos de planificación a alto nivel de gobierno, sino que cómo esto se va a aplicar a niveles más bajos. Un buen ejemplo es la línea de metro que hoy día se está planificando para Sydney, que tiene que ver cuántas paradas va a tener este metro, por ejemplo. Si ponemos muchas paradas, entonces, no va a ser una buena decisión. Si ponemos muy pocas, tampoco va a ser el proyecto más adecuado, porque va a cambiar los lugares, los focos de trabajo en términos de la movilidad. Nosotros tenemos que dar, digamos, todo este material antes de la elección a los políticos y estamos discutiendo la menor cantidad de estaciones posible para que realmente las fuentes laborales puedan ser empujadas hacia otro sector de la ciudad y así este transporte pueda jugar este rol vital que tiene que jugar. Nosotros vemos que el gobierno empieza a pensar en la movilidad por primera vez en términos de tiempo y no modos de transporte. Empieza a pensar en tiempo en lugar de distancia y eso es un concepto muy importante. Nosotros hemos hecho mucho trabajo respecto al manejo de la congestión, la tarificación vial, lo cual es muy importante y es esencial y nosotros hablamos mucho de esto. También de lo que son los autos compartidos, todos los valores que nosotros pensamos que Sydney no ha pensado en una forma muy madura todavía, pero son valores que tienen que
capturarse en todos estos proyectos para que el transporte esté orientado hacia el desarrollo y que pueda concentrar a los expertos ahí que vengan de Singapur, de Hong Kong y que puedan entonces hablar con la gente que es responsable también de la construcción, por ejemplo, de trenes de alta velocidad, expertise que vengan de Londres, de distintos lugares que puedan, digamos, entregarnos sus valores. Y el área final que nos estamos concentrando es esta área que tiene que ver con la habitabilidad, tiene que ver con la cultura que ofrece Sydney, el turismo que ofrece Sydney, pero lo más importante, nuestra oferta para nuestros propios ciudadanos. ¿Qué significa que Sydney sea un lugar vivible, vibrante, hermoso, creativo? ¿Cómo nosotros, en términos del área de la información, mostramos a nuestra ciudad que es un lugar creativo, que genera ideas? Porque esto va a ser crítico para el éxito y competitividad de Sydney. El éxito más reciente ha sido un informe que publicamos respecto a esta economía de 24 horas. Se llama Sydney como una ciudad de 24 horas, donde nosotros vemos que Sydney funciona tan bien en la noche para la gente que domina, digamos, las páginas de los diarios y los titulares, especialmente en la época de elecciones, porque es un buen ejemplo de algo que no es necesariamente un tema de planificación, pero sí tiene que ver o que resuena más bien para la comunidad y que es importante para el éxito de esta comunidad. Por lo tanto, lo otro que hacemos es benchmarking. Nosotros hacemos mucho benchmarking como una ciudad global para poder ver qué es lo que está más allá de estas encuestas de habitabilidad. Otras áreas que piensa la gente que son buenos de parte de Sydney. Nosotros tenemos problemas que la gente no conoce. La respuesta que ellos dan es sí. ¿Cómo podemos madurar más en los debates que podemos ofrecer de Sydney? Y así invitamos a expertos de todo el mundo. 150, 200 eventos anualmente se llevan a cabo en esta temática. Por lo tanto, realmente vienen oradores de todo el mundo, normalmente auspiciados por los miembros del comité y bueno, vienen también de miembros que dan 3, 4 sesiones, pasan, digamos, con personas con departamentos relevantes de gobierno. Y acá tenemos Lucy Temple, que es la jefa del Committee for Sydney, y ella, digamos, es el comisionado jefe de esta comisión de Grand Sydney. Tenemos este hombre acá que es Alan Chan. Este es de la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur, que ha venido a hablar con nosotros y con el gobierno respecto a cómo Singapur ha manejado la infraestructura y proyectos de infraestructura terrestre. Y ha pasado muchas veces con nuestros miembros hablando de esta temática, y si ustedes buscan a alguien para invitar a esta conferencia, Alan es el hombre. La verdad es que Singapur es un lugar muy interesante. Obviamente, Julie Warner, que es Senior Fellow de que es una experta en innovación de Brooklyn Institution, que ella trabaja sobre todo lo que son los hubs tecnológicos e innovación. Carl Westbrook estuvo en Sydney hace un mes. Es el expresidente de lo que era la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York. Hizo mucha investigación en inclusión y le pedimos que viniera a hablar con nuestro gobierno respecto a estos temas de inclusión. Y aquí Jeff Peck. Jeff es un experto en transitabilidad. Si ustedes quieren hablar de las implicancias en la salud de una ciudad que no era muy caminable, Jeff llegó a Sydney y ha sido uno finalmente de los contribuyentes más importantes en este tema de transitabilidad. Tenemos aquí, bueno, él invitó a todos los políticos a caminar por la ciudad y al fondo ustedes ven algunas construcciones, que es uno de nuestros proyectos más recientes, proyectos, digamos, de vía férrea que está al fondo.
La publicación, la política, traer expertos a los países, escuchar de ellos, aprender de ellos y que el gobierno también aprenda de ellos. Y la colaboración con otros, como la Cámara acá, compartir ideas. Este es el trabajo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es todo basado en la evidencia. Nosotros vamos al gobierno y decimos, mire, esta es la evidencia, esto es lo que creemos que se tiene que hacer. Esto ha funcionado en Múnich, en Barcelona, en Santiago. Por lo tanto, no hay un riesgo en tratar de intentarlo. Es evidencia de lo que ocurre en las ciudades. Y nuestra prioridad hoy día es ver que este plan se concrete, es ver que este plan pueda concretarse en Sydney para que sea un lugar exitoso de aquí a 50 años, más de lo que es hoy día. Tenemos elecciones estatales y federales y la tentación de los políticos hoy día es tratar de negociar sobre este plan. Así es que nosotros vamos a estar muy vigilantes, muy atentos y asegurarnos de que los compromisos se mantengan con relación a este plan. Una fotografía final de Sydney para todos ustedes que no levantaron la mano cuando le pregunté quién había estado allá. Es hermosa, está esperándolos, así que esperamos tener la oportunidad de verlos allá. Muchas gracias.